Out of the NBA, where the Hawks are trading DeJounte Murray to the New Orleans Pelicans. That per multiple reports. In exchange for Murray, Atlanta is going to receive a package that includes 2 first-round picks. Larry Nance Jr. and Dyson Daniels. DeJounte Murray spent the past 2 seasons in Atlanta, averaging 21.5 points and just under 6.5 assists per game. He joins a Pelicans squad that was knocked out of the first round of this year's playoffs by the Oklahoma City Thunder. What's up, my boys? DeJounte Murray es traspasado a New Orleans Pelicans. La próxima temporada va a ser compañero de Zion Williamson, de CJ McCollum y todavía también en principio de Brandon Ingram. Muchos rumores sobre una posible salida de este jugador, un posible traspaso, pero a día de hoy Brandon Ingram sigue siendo un Pelican. Un traspaso que ha sorprendido a todo el mundo. Para empezar, porque cambia de manera radical la situación de ambas franquicias, tanto para Atlanta Hawks como para New Orleans Pelicans. Pero es un traspaso que ha sorprendido a mucha gente, porque pensar que Atlanta, para soltar a DeJounte Murray rumbo por ejemplo a Lakers, solo faltaba pedir el estadio del equipo californiano. Atlanta pedía muchísimo de regreso en un package por DeJounte Murray, mientras que en el caso de Pelicans ha llegado con Dyson Daniels, con Larry Nance Jr. y picks del draft, y realmente han soltado al que posiblemente ha sido su mejor jugador en el roster la anterior temporada, por encima incluso de Trae Young. Así que vamos a hablar de este movimiento y vamos a destacar quién ha ganado y quién ha perdido claramente en este movimiento. Antes de todo, sí que quiero pediros mucha ayuda, porque ya sabéis, tenemos ese objetivo de llegar a 40.000 suscriptores. Poco a poco nos va quedando menos, estáis ayudando muchísimo, estáis empujando muchísimo y nada, simplemente os quería pedir más likes y más subscribe para llegar a esa cifra lo más rápido posible de los 40.000 suscriptores. Shawty said she know me, she don't know me. Limousine riding, pulled up in a Corvette, that's a perfect with the dying. She said she love me, but I know the bitch lying. Los Pelicans lo han hecho, my boys. Han conseguido ese impulso que necesitaba su proyecto deportivo, porque al final los Pelicans es un equipo que entre manos tenía un proyecto muy interesante, liderado por Zion Williamson, para muchos el nuevo LeBron James, pero que con el paso de los años, las lesiones y algún que otro problema, parece que el proyecto no termina de carburar, no termina de funcionar. Con la llegada de DeJounte Murray, juntas a Zion con Murray, con CJ McCollum y por el momento con Brandon Ingram, lo cual es impresionante. Al final estamos hablando de que New Orleans Pelicans puede ser un nuevo equipo contender al anillo de cara a la próxima temporada. Vuelvo a repetiros, DeJounte Murray es uno de los mejores jugadores en su posición de toda la liga. Es un jugador que aparte ha demostrado tener clutch en la última temporada y es un jugador capaz de liderar junto con las estrellas de Pelicans este proyecto. Pero es necesario tener en cuenta también que los Pelicans han demostrado con este movimiento y con el paso de los años que en el traspaso por Anthony Davis no salieron ganando claramente. ¿Por qué os digo esto? Porque si os acordáis, cuando Pelicans soltó a Anthony Davis y lo traspasó al equipo californiano, los Pelicans obtuvieron a cambio a Brandon Ingram, a Lonzo Ball, a Josh Hart, 3 picks de primera ronda y un pick swap. ¿Por qué os digo esto? ¿Por qué os destaco ahora esto? Porque mucha gente en su momento destacó a Pelicans como claro ganador, pero años después Brandon Ingram ahora mismo está más que nunca sumergido en rumores de traspasos. Mucha gente de hecho lo relaciona con Philadelphia 76ers. Lonzo Ball no está en Pelicans, se fue a Chicago Bulls y ya sabéis lo que ha pasado con Lonzo Ball. Josh Hart no está triunfando en Pelicans, está triunfando en New York Knicks. Y en cuanto a los picks del draft, ¿cómo los utilizó Pelicans? Con ellos seleccionaron a Jackson Hayes, que a día de hoy es jugador de los Lakers, Nickel Alexander-Walker, que ya no está en el equipo, Didi Isada, Herb Jones y Dyson Daniels, precisamente un jugador que ahora mismo ha sido traspasado a Atlanta Hawks por DeJounte Murray. Con esto lo que os quiero decir es que el proyecto de Pelicans al principio, cuando llegó Lonzo, Brandon, cuando seleccionaban en el pick número 1 a Zion, era como wow, qué proyecto va a tener Pelicans de cara a los próximos años. Y con el paso de las temporadas hemos visto que es un proyecto que ilusiona, que al final llama mucho la atención porque tienes como cabeza de ese proyecto a Zion Williamson, has conseguido a CJ McCollum entre otros movimientos que ha funcionado muy bien, y tienes a Brandon Ingram que desde el minuto 1 empezó a funcionar en Pelicans y que ha hecho mucha mejor temporada, ha tenido mucho mejor rendimiento que el que tuvo en Lakers durante toda su etapa en el equipo californiano. Pero es un proyecto que no ha terminado de carburar, sobre todo en parte por culpa de Zion Williamson, por el tema de la gordura, por el tema de las lesiones constantes y por el problema de las rodillas, que al parecer no aguantan su peso durante varios partidos seguidos. Los Pelicans necesitaban un impulso, necesitaban una ayuda, y esta ayuda ha llegado gracias o de la mano de Atlanta Hawks y de DeJounte Murray. En este movimiento, Atlanta Hawks ha traspasado a DeJounte Murray rumbo a Pelicans a cambio de, repito, Larry Nance Jr.,
Jr., Dyson Daniels y 2 picks de primera ronda, uno de 2025 vía Lakers y otro de 2027. Minutos más tarde de este movimiento, DeJounte Murray, ya siendo conocedor de su situación y de que se había convertido en jugador de los Pelicans, inmediatamente publica un mensaje vía Twitter, su reacción con un número, ¿no? La palabra NOLA, Nueva Orleans, y el número 504. Aquí pensar que es un movimiento que por lo menos a mí me ha terminado de sorprender y de romper los esquemas por completo, porque estamos hablando de un jugador que tiene 27 años, viene de promediar 22,5 puntos por partido, 6,4 asistencias, 5,3 rebotes y 1,4 robos por partido, repito, para Atlanta Hawks en su octava temporada en la NBA, su segunda temporada en Atlanta, y al final estamos hablando de un All-Star en la temporada 21-22 que aterrizó con los Hawks después de 6 campañas para los San Antonio Spurs, y en particular Atlanta repartió, para hacerse con DeJounte Murray, repartió 3 selecciones de primera ronda, 2023, 2025 y 2027, más un intercambio de selecciones de 2026. Era una clara apuesta de Atlanta Hawks. El equipo claramente estaba apostando todo para juntar a Trae Young y a DeJounte Murray, y de esta manera tener una de las mejores backcourt de toda la NBA. Sobre todo porque al final DeJounte Murray te aportaba ciertas cosas que Trae Young, más enfocado a la ofensiva, no te daba. Desafortunadamente, y después de solo 2 temporadas bajo el mandato de Trae Young y DeJounte Murray, el equipo no ha logrado funcionar en ningún momento. Atlanta tuvo una marca de 41 victorias y 41 derrotas en la 22-23, cayó ante los Boston Celtics en primera ronda de playoffs, y las cosas empeoraron en la segunda temporada, porque con estos dos, Atlanta tuvo un récord de 36 victorias y 46 derrotas, y una derrota inmediata en play-in. No faltaron los rumores de un posible traspaso que incluían a ambos jugadores, porque se ha hablado de una salida de DeJounte Murray desde la pasada temporada, cuando todavía estábamos en la temporada regular. Recordar todos esos rumores incesantes que relacionaban a DeJounte Murray con Lakers, y también hay que hablar de ese posible traspaso que incluye el nombre de Trae Young, porque Trae Young también ha sido un jugador destacado para salir de Atlanta Hawks, y con esto pues iniciarían 100% una reconstrucción en el equipo ahora que han elegido al pick número 1. Al final, DeJounte Murray se ha ido de la ciudad a pesar de haber firmado una extensión, que esto hay que tenerlo en cuenta, de 4 años y 114,1 millones de dólares, incluida una opción de jugador para la 27-28 durante la temporada baja de 2023. DeJounte Murray se suma a un equipo ahora mismo que tiene como pilares centrales Zion Williamson y CJ McCollum. Brandon Ingram, que está vinculado repetidamente con rumores de traspaso, ahora mismo, por ejemplo, con Philadelphia 76ers, de momento, en principio, podríamos ver sus días con el equipo contados, sobre todo a raíz de este traspaso. Wojnarowski señalaba que Pelicans ven a DeJounte Murray como un jugador que puede generar ofensiva al final de los partidos. Es un jugador que tiene clutch, lo hemos visto precisamente en la última temporada con Atlanta Hawks, cuando no estaba Trae Young, o incluso con Trae Young en pista, el jugador encargado de anotar los últimos puntos, la canasta sobre la bocina que da la victoria a su equipo, ese era DeJounte Murray, no era Trae Young durante la última temporada. Y a pesar de ganar 49 partidos durante la campaña 23-24, Nueva Orleans ha sido barrido como equipo en primera ronda contra Oklahoma City Thunder, ya que Zion, pues bueno, no ha estado disponible debido a una distensión en el tendón de la corva. Otra vez, problemas de lesiones en el que posiblemente es su mejor jugador o el llamado a ser el líder de este proyecto. La incorporación de DeJounte Murray le da a Pelicans otro líder en cuanto a manejo de balón, que puede dirigir la ofensiva del head coach del equipo, Willie Green, y de esta manera, pues bueno, aliviar la carga de anotación del pick número 1 de 2019. Con DeJounte Murray, el ataque de Pelicans va a sufrir mucho menos, pese a que a lo mejor Zion Williamson no esté en cancha debido a una lesión o debido a un problema, el que sea, el que se os ocurra. Pero es un traspaso que a mí por lo menos me ha pillado totalmente por sorpresa. No me lo esperaba para nada, y mucho menos por lo que Atlanta ha obtenido a cambio. Pensar que DeJounte Murray es un jugador muy valioso, era un jugador muy valioso para Atlanta Hawks. Para mí ha sido el mejor jugador en el roster de los Hawks durante la pasada temporada. Ha demostrado ser más útil para Scott Snyder de lo que ha sido, por ejemplo, Trae Young, sobre todo en los minutos finales, a la hora de generar ataque, a la hora de ser un jugador regular y sólido. Yo me quedo con DeJounte Murray en esta última temporada con Atlanta Hawks. Lo digo claramente, y por esto me sorprende más este movimiento, porque Atlanta, para el valor que tiene DeJounte Murray y para lo que estaban pidiendo, ha obtenido muy poco.
No olvidéis que Atlanta Hawks era un equipo que iba a traspasar a DeJounte Murray, sí, entre otros equipos, por ejemplo, a Los Ángeles Lakers, pero por ese traspaso Atlanta pedía una barbaridad. Pedía a jugadores como Austin Reeves, que ya sabéis lo importante que es para el esquema de Los Ángeles Lakers, primeras rondas, pedía mucho a Lakers, prácticamente le faltaba pedir el estadio por DeJounte Murray. Y de repente han llegado los Pelicans y al final, con simplemente Dyson Daniels, Larry Nance Jr., AJ Liddell y 2 selecciones de primera ronda, han soltado a su mejor jugador. Y es algo que, de verdad os lo digo, me sorprende y mucho. Porque al final estamos hablando de que es un movimiento donde Atlanta claramente ha perdido y los Pelicans claramente han ganado. Para empezar, DeJounte Murray se va a un equipo que es totalmente lo contrario a lo que ha sido Atlanta Hawks durante las 2 últimas temporadas. ¿A qué me refiero con esto? Es cierto que DeJounte Murray, defensivamente hablando, en Atlanta ha sido peor que en sus días con San Antonio Spurs, pero sigue siendo un jugador joven de 27 años, el prime normalmente se alcanza a los 28, es rápido, es atlético y es muy bueno anticipando las cosas. Jugó en un equipo defensivo que era horrendo y no pudo arreglarlo por sí solo. El ataque de Atlanta no estaba mal, pero la defensa era horrorosa. Mientras que ahora se va a un equipo que son los Pelicans, cuya defensa es una de las mejores de toda la liga. Pelicans terminó sexto en la liga en cuanto a calificación defensiva. El tema y el objetivo aquí, en su nueva etapa, en su nuevo equipo para Murray, es lo capaz que puede llegar a ser a la hora de ayudar al ataque del equipo. Nueva Orleans tuvo un buen ataque, una buena ofensiva, de hecho terminó en el puesto 11 la temporada pasada, pero debería haber sido mucho mejor. Parte del problema fue que Zion o Brandon Ingram no jugaron, más aún cuando Zion no jugó la primera ronda contra Oklahoma City Thunder después de una temporada más que saludable para él, 70 partidos, que es el máximo de su carrera. La unidad titular de los Pelicans podía anotar perfectamente, pero una vez que el equipo comenzó a incorporar jugadores suplentes, su ofensiva se quedó corta demasiadas veces, por decirlo de alguna manera. Los Pelicans también tuvieron problemas para generar en ataque en situaciones cruciales importantes, terminando con la 5ª peor ofensiva en tales situaciones la temporada pasada. Y claro, DeJounte Murray, que empató con Jalen Brunson en el 9º lugar en cuanto a anotaciones de situaciones cruciales, 106 puntos, puede ayudar y de qué manera a resolver gran parte de este problema que experimenta durante la temporada pasada el equipo de Willie Green. También puede ayudar, por ejemplo, a CJ McCollum y convertirle en un anotador más que en un base líder. La clave de todo esto para Nueva Orleans será averiguar qué sigue con Brandon Ingram, hacia dónde puede ir este jugador, dónde le terminan traspasando, porque está entrando en el último año de su contrato y quiere un acuerdo máximo a largo plazo, que los Pelicans parece que no están dispuestos a darle. Tal vez se deba a que su equipo, pues bueno, no está logrando el éxito en la postemporada debido principalmente a la salud del equipo. Los Pelicans no han avanzado más allá de primera ronda desde 2017-2018, y también podría deberse esto a la falta de disponibilidad que tiene Brandon Ingram, ya que se ha perdido 103 partidos en 5 temporadas para Pelicans. Si Nueva Orleans lo termina cambiando, todavía tienen a DeJounte Murray ahora, a CJ McCollum con 32 años, a Trey Murphy III con 24, Herb Jones 25 y Zion Williamson, que cumple 24 el 6 de julio. Parece que lleva toda una vida en la NBA, pero es que solo tiene 24 años. Y esto en principio es suficiente ofensiva y defensivamente para tener cierto impulso de cara a la próxima temporada. Y ostras, habría un gran mercado de cambios para Brandon Ingram. En principio debería de haberlo. Por lo tanto, para mí es una A. Claramente una A menos para Pelicans, pero es un grandísimo traspaso para el equipo de Nueva Orleans, y mucho más teniendo en cuenta lo que han dado a cambio. Es decir, solo han soltado a Larry Nance Jr., a AJ Daniel, a Dyson Daniels y 2 picks de primera ronda, una de 2025 y una de 2027. Vuelvo a repetiros que Atlanta, por DeJounte Murray a Lakers, solo faltaba pedirle el estadio y una estatua de Kobe Bryant. Literalmente. Lo cual me sorprende mucho que Atlanta se haya conformado con tan poco. DeJounte Murray era un jugador muy importante para Scott Snyder. Durante la temporada pasada se hablaba mucho de las presiones constantes del head coach de Atlanta Hawks para retener a este jugador. Es que parecía en algunos momentos que era incluso más importante para el proyecto de los Hawks que el propio Trae Young. Y esto es lo que no me permite entender el movimiento por parte de los Hawks. Si los Lakers se pierden los playoffs de 2025, lo cual es posible, gracias a la profundidad que hay en el oeste, la gran competencia, la edad de LeBron James, la disponibilidad irregular de Anthony Davis en la mayoría de los años, aunque en este último ha mejorado, los Hawks habrán adquirido un pick
cargado en 2025, un pick malo. Probablemente sería una elección tardía de la lotería, a menos que los Lakers realmente se desmoronen la próxima temporada. Pero si los Lakers no se pierden la postemporada, lo más probable es que esta elección caiga en algún lugar entre el número 15 y el número 24. Los equipos todavía son capaces de conseguir un buen pick en esa zona, pero las probabilidades bajan considerablemente en la mayoría de las categorías. Daniels podría acabar siendo un muy buen defensor. El problema es que este base de tercer año no sabe tirar en absoluto, no busca anotar mucho y no es exactamente Mark Jackson cuando se trata de mover el balón en ataque. Daniels tiene apenas 21 años, por lo que tiene mucho tiempo para desarrollarse, pero se perdió 43 partidos en sus 2 primeras temporadas y también sufrió una rotura de menisco la temporada pasada que le costó casi todos los meses de febrero y marzo. Larry Nance Jr. es un alero suplente sólido, pero no satisface lo más mínimo una necesidad real por parte de los Hawks, a menos que reorganicen las opciones en su frontcourt en otros acuerdos. Esa es una posibilidad. Liddell está entrando en la segunda temporada de su carrera y jugó 8 partidos, 23 minutos como rookie. Este acuerdo parece ser simplemente para que Atlanta, obtenga más selecciones. La ESPN informó que los Hawks también obtendrán la selección menor de los Pelicans y de los Bucks en 2027 y se espera que ambos equipos sean buenos en esos años. Eso probablemente llevaría la selección a algún lugar del 20 al 25 en cuanto a puesto, si no un poco más abajo. Y los Hawks todavía tienen 2 selecciones en 2025 y 2027. Y no olvidemos que otro de los ganadores es claramente San Antonio Spurs. Los Hawks todavía deben al equipo de San Antonio 2 selecciones de 2025 y 2027 por haber adquirido en el pasado precisamente a DeJounte Murray hace 2 años. Técnicamente las han recuperado, pero es poco probable que sean tan altas como las que los Hawks renunciaron en su momento. Y también les deben a San Antonio Spurs un intercambio de selecciones en 2026. Si se trataba solo de recuperar selecciones por Murray, sí, se puede decir que es una misión cumplida, pero este traspaso al final se siente como si los Hawks han vendido por muy poco a uno de sus jugadores más talentosos con diferencia. E incluso si no eres un gran fan de DeJounte Murray, esto te debe de sorprender. Quizás Daniels tenga un ascenso lo suficientemente fuerte como para hacer que este traspaso luzca mucho mejor en el futuro, pero hoy por hoy, para mí, Atlanta Hawks ha perdido claramente. O sea, yo pongo una D o una C literal por este traspaso para Atlanta Hawks. No me parece ni bueno, ni fructífero, ni nada, no me parece nada. Quizás soy demasiado negativo en este movimiento con Atlanta Hawks, pero yo creo que sobre papel tú coges a DeJounte Murray y creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que Atlanta podría haber obtenido muchas más cosas que simplemente lo que ha obtenido a cambio desde New Orleans Pelicans. Vosotros opinar ahora, decidme quién ha ganado en este movimiento: Pelicans, Atlanta, San Antonio, también meter a San Antonio en esta ecuación porque para mí es un claro ganador. Y nada, reventar el botón de like, suscribiros, hablarme de este traspaso, si os gusta, si no os gusta, y también qué creéis que va a pasar con estos 2 equipos a partir de ahora. Pelicans, ¿los veis como un claro contender con CJ McCollum, Zion Williamson y DeJounte Murray? Veremos a ver qué pasa con Brandon Ingram. Y por otra parte, ¿dónde veis a Atlanta Hawks ahora mismo? ¿Más cerca de una reconstrucción? ¿Creéis que Trae Young va a terminar saliendo al igual que, por ejemplo, DeJounte Murray? Lo que penséis, lo que opinéis, me lo vais dejando por aquí. Like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos. Cosas de básquet. Chamo boys.